A sudar de petróleo desde marzo. Mientras los grandes pelean, los ciudadanos sentimos el descuadre en las cuentas. La disputa entre el gobierno nacional y los mandatarios regionales por la sobretasa a la gasolina nos heredó ahora un desangre en el bolsillo que tiene a muchos abriéndole más huecos al cinturón. Aquí les cuento, o trato de contarles el meollo de este asunto. Tanquear el carro en Colombia pareciera un acto de fe. No lo he visto nunca. Pero no sé la fórmula. Esto que está aquí es la fórmula con la que el gobierno nacional, el ministerio... A diferencia de la fórmula de la Coca-Cola, aquí la de la gasolina no es secreta, pero mucho más misteriosa. Dijo que yo soy físico-matemático, esa vaina no lo entiende nadie. El precio del galón de gasolina en Colombia lo fija el gobierno nacional a través de una fórmula matemática más o menos como esta, para que estaciones de servicio donde nos encontramos se les cobre en promedio a los conductores 8.190 pesos, en otras más, en otras menos. Pero, ¿alguien entiende esto? Para que no entendamos realmente cómo es la formulación y por qué el precio como lo tenemos hoy. Para podernos dar en la cabeza. Aparte de octanaje, tiene mucho impuesto. Queriendo buscar exactitud, me fui hasta una universidad para tratar de encontrar, si no una respuesta científica, por lo menos más elemental. Pues eso la entienden solamente los que la generaron, porque es básicamente eso. Son fórmulas que no son, digamos, de debate público, son fórmulas que se definen con una gran cantidad de variables, ¿sí?, relacionadas y no relacionadas. Pero es difícil, tanto que a finales de diciembre el Ministerio de Minas le hizo un pequeño cambio a la ecuación y puso a los alcaldes del país con los pelos de punta porque dejaron de recibir recursos. Recursos que están destinados a la parte que Bogotá tiene que poner para el metro. Al estilo de los Pinto sería más o menos así. Al tanquear se paga una sobretasa a la gasolina. La plata llega al gobierno nacional, que después se transfiere a los municipios y ciudades. Pero con el cambio del ministerio, una parte de ese dinero empezó a quedarse en las arcas del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque con la gasolina el Estado tapa los huecos y los compromisos económicos adquiridos y además intentaba minimizar el impacto del impuesto verde que empezó a regir desde el 1 de enero con la reforma tributaria. Y ya se sabe con quién cuadran el descuadre. Es más fácil pues golpear al consumidor final que golpear a otras instancias intermedias, por ejemplo los productores, los transportadores. Con galón y fórmula debajo del brazo nos fuimos hasta el sitio donde Hola, ¿qué hay? Tienen el secreto mejor guardado de la famosa fórmula de la gasolina, el Ministerio de Minas. ¿Usted qué trabaja aquí? Yo porque soy ingeniero y tal vez en algún momento la vi, algo así, algo parecido. Pero es difícil, ¿no? Sí, bastante difícil. ¿Por qué es tan difícil? Ir al fondo del galón de gasolina es tan complejo y difícil como lograr una entrevista con el ministro de Minas. Sus asesoras nos dijeron que lamentablemente no puede atendernos, que lo que dijo frente a la polémica de la sobretasa y la pelea con los alcaldes fue lo único que va a decir a los medios de comunicación, y fue esto. El Fondo de Estabilización de Precios va a contener esos ajustes para que para los usuarios no sea, digamos, el golpe no sea tan duro. Pero duro sí va a ser el golpe. Se habla de un incremento de más de 300 pesos. De lo que se paga por el galón, el 30% son impuestos sobre impuestos, más los costos de producción, pero faltaría otro ingrediente a la fórmula. La costumbre de meternos la mano al bolsillo mes a mes o gota a gota para cuadrar el descuadre. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Pero ¿por qué si cae el precio del petróleo en el mundo, cae el dólar, la gasolina en Colombia nunca baja o por lo menos su reducción es insignificante? Para despejar dudas hemos invitado al doctor Álvaro Yunes, presidente de Fedispetróleo, asociación que agrupa a los distribuidores y comerciantes de combustibles. Doctor Yunes, buenos días. Hola Juan Diego, buenos días. Bienvenido a Noticias Caracol. Ayúdenos a entender esto, porque es que es muy complicado. Yo empecé con unos datos importantes de la agencia Bloomberg para saber cómo está la gasolina en el mundo y cuáles son los países a quienes más les cuesta a sus ciudadanos acceder a un galón de gasolina. Mire, encontramos estos datos. En la India, Pakistán y Filipinas, el salario diario en promedio es de 12.000 pesos y se pagan 9.000
pesos el galón. Es decir, el 70-80% se va en eso. En cambio, en Colombia, donde el promedio de un salario, según Bloomberg, es de 57.000 pesos diarios, hay que sacar 8.200 para un galón. Es decir, el 15 o 16% se va en eso. ¿Cierto? Sí. Estamos ocupando el puesto número 14. La diferencia en este tema es que algunos países tienen menos ingresos que otros. Colombia en América ocupa el 4º lugar en una gasolina cara, pero estamos comparados con unos países que reciben más sus ciudadanos. Es más cara la gasolina, pero la gente gana más plata. Pero gana más plata y en el efecto final, pues es mucho más barata porque tiene mejores ingresos el ciudadano. Para mostrar eso, Sí. mira este ejemplo. En México, por ejemplo. Es correcto. En México dice de 84.000 pesos, que es un salario promedio, hay que sacar 9.000. Y eso hace que la gasolina, adquirir un galón de gasolina, sea más fácil. Que no haya que sudarla tanto. Ese es el 12%. En Argentina lo mismo. Un galón vale 13.000, hay que sacar el 15% del salario. Pero todos estos países, como Chile, dice, debe sacar del salario comprar un galón. Es cara, pero, claro. Pero el 12 es solamente... Y aquí tienes a Suiza, ¿sí? Donde un salario promedio son 700.000 pesos día. Le cuesta 9.000 pesos un galón, o sea, un 3%. Del salario se va en eso. Claro, pero sin embargo, ninguno de estos países, a excepción de México, son países petroleros. Quiere decir que hay una mayor eficiencia en la fijación del precio, hay una mayor eficiencia que no impacte al ciudadano común, al consumidor, y hay una mayor eficiencia para que sus ciudadanos se desarrollen mejor en el campo energético. Sigamos metiéndonos en el fondo del galón de gasolina y en este problema. Sí. El precio del galón de gasolina en diciembre de 2016 era más o menos este, ¿cierto? Es correcto. Vino el impuesto verde al carbono, Así reforma es. tributaria, Así es. 135. Así es. Quedó en enero en 8.180. Así es. La resolución del Ministerio de Minas, ¿usted la conoció? Se expidió en diciembre. Por supuesto, no conocí la de la sobretasa específicamente, pero todas las demás resoluciones sí, porque es propio de la organización tener todos los elementos para decirle a cómo se debe fijar el precio, a cuánto le cuesta a la estación, pero los para alcaldes que la venda al público. Se dieron cuenta un mes y medio después que les estaban quitando plata. Así es. ¿Cierto? Cierto. ¿Y por qué? Sí. Bueno, porque la resolución fijaba a partir de enero que el precio de ingreso al productor era mucho más bajo. Digamos que el país o el ministerio está tratando de volver la fórmula mucho más transparente. Parece que es difícil, pero más transparente. Y se le olvidó que le quitaban recursos a los entes territoriales. ¿Se les olvidó? Entonces vienen 1.000 y pico de alcaldes que tiene el país diciendo nos quedamos sin la plata para de la carreteras, sobretasa, obras para y demás. infraestructura. Claro. Sí. Y entonces el Ministerio de Minas, el Gobierno Nacional, decide hacerla fácil. Sí. ¿No? Sí. Tapar el descuadre. Sí. No, pero hay un problema. El descuadre ya lo tapan el ministro de Minas y el ministro de Hacienda. ¿Y qué hace el ministerio con esa plata con la que se quedó? Porque no se la dio a los alcaldes, pero la gente no vio. Y tampoco bajó al público. Por eso, no bajó al público. Bueno, ¿dónde está esa plata? Esa plata la tiene la nación y es la plata que debe ser devuelta a los alcaldes sin necesidad de impactar el precio final. No es necesario aumentar el precio de los combustibles. O sea, no es necesario esos 300 o hasta 500, dicen algunos. Pues la plata la tiene el gobierno. Porque si bajó y no bajó al público, quiere decir que está en el bolsillo de la Tesorería General de la Nación. Es decir, nos podríamos ahorrar esa platica a los colombianos. Nos pudiéramos. ¿Y por qué se queda el gobierno con la plata? Bueno, el gobierno tiene muchas necesidades fiscales y esa es una pregunta que se me sale de la mano. Sí, está bien. Sí. Hablemos de esto, de lo que ha sido el comportamiento de los precios del galón de gasolina en los últimos años. En el 2014, 8.257, 7.800 en el 2015, 8.040 en el 2016 y estamos más o menos en Bogotá, ¿no? Porque en otras regiones el precio es diferente, pero 8.180 en Bogotá. Ese cuadro lo que puede implicar es que el gobierno realmente no ha impactado el bolsillo más del 14 aquí porque estamos a niveles del 2014. Lo que pasa es que dentro de ese precio sí cabe un menor precio, cabe un menor valor venta de los combustibles.
tenemos 2014, 2017, es factible que este 2017 esté más barato que en el 2014. ¿Ah, sí? Sí. ¿Usted le apuesta a eso? Sí. ¿A que va a costar menos el galón de gasolina este año? No, en este momento vale más que hace 3 años atrás. Ah, ok. Sí. Y aquí están unos datos importantes de cómo es que se saca el precio. Aquí sí está... ¿Cierto? Aquí sí está... Aproximado, eso es aproximado. Sí. Sí, Si está esto al galón 8.200, Sí. 2.800 se va en impuestos o más. Yo creo que un poquito más, sobre todo que aquí como lo tienes reflejado, no está sobre el verdaderamente ingreso al productor, que es donde le caen todos los impuestos. De ahí para allá la fórmula es que no es transparente, porque aparecen sobre el precio final estos porcentajes, cuando lo único que tiene impacto es el precio, el ingreso al productor. Quiere decir que este impuesto sería mucho más alto. Sí. Mucho más alto. Esto es lo que se deben ganar los distribuidores. Este es el productor de alcohol, que hoy en día es menos, es el 6%. Este es un tema de transporte. Pero en este significado total, se puede recomponer para los colombianos un menor precio de combustible. ¿Cuánto debería costar, según usted, como experto y conocedor de esto, el galón de gasolina para que todos ganen? Porque evidentemente todos tienen que ganar, pero no hay que ser abusivo. Yo creería que un precio de 7.000 pesos galón al país. Lo que pasa es que es dejar sin 1.000 y pico de pesos a la nación sin eso. No entendemos dónde está la plata, ni para dónde va la plata. ¿Y por qué si baja el petróleo, baja todo lo demás, no baja la gasolina acá en este país? Pregunta para el ministro de Hacienda y para el ministro de Minas. Yo no la tengo. Sí. y hay un fondo, ¿no? Sí. Hay un fondo supuestamente de estabilización, ahí lo dijo el ministro, para sortear estos descuadres. Te faltó algo aquí que es muy importante. Ese fondo es un sin fondo. Siempre nos lo van a alimentar, la gente no entiende de dónde sale ese fondo, hay una problemática realmente, se nos inventan, pero este tema del sin fondo puede ser lo más grave, que es donde está la plata que quieres encontrar para los consumidores colombianos. En fin. Doctor Yunes, pues le agradezco muchísimo el que haya echado lápiz con nosotros esta mañana y despejara de tantas dudas. Ministro Arce, bueno, aquí lo seguimos esperando porque lo hemos invitado varias veces y no ha podido porque tiene muchos compromisos. En todo caso, lo seguimos esperando, ministro. Gracias.